programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también por el canal 112 de Encali, el canal 12 de Protelco o Legón Comunicaciones Televisión. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla, Luis Eduardo Flores, como mensajeros, como ministros, como embajadores de la palabra de Dios. Estamos aquí en este lugar para traer un mensaje directamente de nuestro Padre Celestial, que Él quiere en todo momento y en todo lugar que estemos nosotros atentos y prestos a su palabra bendita, que es la que tiene poder para sanar, para transformar, para instruirnos en justicia, en Cristo Jesús. En ese nombre, que es sobre todo nombre, estamos nosotros aquí en este lugar para traer ese mensaje poderoso que viene directamente del cielo, porque toda la palabra de Dios es espiritual, y cuando sus hijos se disponen a hablar de sus asuntos, el Señor nos ministra, nos orienta y nos guía, porque nosotros sin Cristo nada somos débiles criaturas, y Él es el que tiene el poder para enseñar, para redarguir, para instruir, para agregar a su iglesia a través de la palabra bendita, que es la que tiene poder para transformarnos. En ese nombre, que es sobre todo nombre, vamos a orar para darle gracias al Señor y que nos dé el espíritu de sabiduría. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús, colocamos estos medios delante de ti, que tu Santo Espíritu nos ministre y que seas tú orientándonos y guiándonos a través de tu Santo Espíritu, porque nosotros sin ti nada somos. Danos, Señor, palabras de sabiduría y de ciencia para orientar y para guiar, porque la palabra es la que tiene poder, Señor, para transformar y para cambiar. Gracias te damos, en tu santo nombre, Señor, y te leemos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a leer una porción acá de Isaías 28, 14. Dice el título, dice: amonestación a Jerusalén. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd palabra del Señor. Por cuanto habéis dicho: pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad, y nos esconderemos. Por tanto, Dios el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote,
seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Cama será corta para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse, porque el Señor se levantará como en el monte de Parasín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Amén. Hay una porción acá que nos muestra el Señor los tiempos en los cuales nosotros estamos también viviendo. Nos encontramos en unos tiempos donde hay mucho burlador, ¿sí? Mucho corrupto, hay mucha mentira, hay mucho engaño, y son los mismos tiempos que nos muestra el Señor allí en su palabra contra el pueblo de Israel, que ha sido un pueblo totalmente duro de servir, un pueblo contradictorio y rebelde. Está siempre en contra de los caminos y los preceptos, los mandamientos, los estatutos que Dios nos dispone para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Y ha sido una constante que el Señor nos muestre esta desobediencia y esta falta de creer en un poder grande y misericordioso que es el de nuestro Señor Jesucristo, que nos muestra Él en su palabra. El pueblo israelita siempre ha sido contrario a los mandamientos y a las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Y eso nos lo muestra desde allí, lo vemos nosotros en ese pasaje que está en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 32 nos muestra el Señor que todo viene desde atrás. Dice el Señor en Deuteronomio 32, 18: de la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Mismos tiempos de ahora. Es lo que la gente común hace hoy en día, se ha olvidado de Cristo, se ha olvidado de la roca, ¿sí? Y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea que el Señor hoy también continúa, dice Oseas 4, hay una contienda por cuanto prevalecen es la mentira, el engaño, la corrupción, todo lo que es contrario a la palabra del Señor, eso es lo que prevalece. Entonces la ira del Señor está allí, dice, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin. Mucha gente en estos tiempos difíciles en los cuales estamos pasando por medio de esta pandemia que sigue, hay gente que todavía está clamando, pidiendo al Dios para que todas estas cosas pasen, ¿sí? Pero piden para sanar, para levantarse, pero para seguir pecando, no porque se hayan convertido, sino que el Señor allí los va a probar, como están siendo probados muchos en estos tiempos a través de toda esta tribulación que hay en el mundo entero, donde se siente verdaderamente que estamos siendo probados. Y allí en esa prueba es donde el Señor nos está mirando, dice, porque son una generación perversa, hijos infieles, ¿sí? Infieles porque adoraron ¿qué? Otros dioses, porque se olvidaron de la roca, de Cristo Jesús, porque no creyeron en su poder, porque Dios es espíritu, y como es espíritu nadie lo ve, como nadie lo ve, todo el mundo hace lo que quiere, lo que le conviene para su propio sostenimiento, por su propio creer. ¿Por qué? Porque son sabios en su propia opinión, y lo estamos viendo a raíz de los acontecimientos en los cuales el mismo Señor ha enloquecido la sabiduría de los sabios,
por cuanto no han podido encontrar una verdadera cura a lo que está padeciendo hoy la humanidad, donde sabemos que hay miles y miles de científicos sabios, pero sin Cristo, sin la luz, sin Dios en el espíritu de su mente, para que Dios los oriente y los guíe a encontrar una verdadera vacuna que sea la que acabe, o por lo menos dé muestras de que estas cosas son pasajeras. Dice el 21 de Deuteronomio 32, 21: y ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, y me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Sí? Es la misma situación que los israelitas vivieron en ese tiempo. Provocaron a celos al Señor fabricando dioses cuando vieron que Moisés se demoraba allá en el monte trayendo la tabla de los 10 mandamientos. Es la misma situación hoy en día. No importa las circunstancias que estemos pasando, pero la gente no quiere entender, no quiere comprender que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos rige. Dios, a través de su Hijo, nos rescató de esa ignorancia en la cual nosotros también estábamos sometidos. Y hoy podemos dar fe de que es verdad, porque toda la palabra es verdad. La sumatoria, dice el Salmos, la sumatoria de la palabra, toda es verdad, y toda es bendita y es pura, es transparente, y es lo que el Señor nos demanda de que nosotros creamos, que lo busquemos en espíritu y en verdad, que dejemos ese andar y ese caminar donde estábamos allí nosotros también perdidos, muertos en delitos y pecados, como está sucediendo en estos tiempos. En medio de las pruebas el mundo se ha enloquecido, y como no buscan del poder de Dios, sino que buscan en la propia sabiduría humana, que es terrenal, animal y diabólica, cuando Dios nos muestra que debemos de buscar es la sabiduría celestial, donde está el conocimiento de todas las cosas, donde está la ciencia que Él nos quiere dar para que nosotros vivamos bien hasta que Él lo permita, ¿sí? Pero por nuestra desobediencia nosotros no alcanzamos a llegar donde Dios quiere. Siempre perecemos en el camino porque queremos hacer es nuestra propia voluntad y no hacemos la voluntad de nuestro Creador. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, con cosas hechas, con imágenes, con ídolos. Es lo que hizo el pueblo israelita, y hoy se ve en toda clase, en toda parte del mundo, se ve exactamente lo mismo. Buscan en ídolos, buscan en imágenes, buscan en animales, buscan en estatuas, en cosas muertas. Ahí no está Dios. Entonces viene la ira, viene la contraparte y viene el ay, ay, ay. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué están ocurriendo estas pruebas? Es por la misma desobediencia que el pueblo israelita tenía, es la misma desobediencia que el pueblo de hoy está sufriendo en todo el mundo. Me provocaron a ira con sus ídolos, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo que no era pueblo éramos nosotros, éramos el pueblo gentil, que sin verlo creímos, a provocarlos a ellos a celos, por cuanto no creyeron en ese poder. Entonces, la palabra de Dios toda es verdad y se cumple. Por eso hablaba acá Isaías 28:14. Por tanto, varones burladores, que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oí la palabra del Señor. Por cuanto todos estos sucesos que están ocurriendo en estos tiempos, el Señor demanda que escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Ahí es donde está el alimento, ahí es donde está la transformación, ahí es donde está el crecimiento espiritual, ahí es donde está la sabiduría y la ciencia que Él quiere darnos a nosotros para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos.
Nosotros estamos acostumbrados a hacer es nuestra propia voluntad, y cuando estamos en ese orden no vamos a encontrar nosotros la salida a nuestros problemas, a nuestras angustias, ¿sí? A nuestro estrés, que es una de las partes en las cuales el mundo de hoy es el dolor de cada día. Estamos estresados, la gente está estresada. El estrés en la palabra de Dios, Él nos lo muestra a Él, no es más sino un espíritu de angustia que viene y se apodera de ti. Cuando estás con un problema, cuando estás con una enfermedad, viene ese espíritu de angustia y te atrapa, porque es un espíritu que tiene boca y te lleva al postrer rincón y te hace cometer actos que no son buenos delante de Dios, hasta llegar a pensar en el suicidio, porque no los puede resolver. Dios quiere que echemos mano de ese poder, que no seamos nosotros como ese pueblo natural que hasta ahora no han querido entender la venida de su Hijo, Cristo Jesús, a esta tierra. No han entendido el propósito por el cual vino Él, es a rescatarnos. Hoy nosotros queremos es que salgan de ese estado, que busquen de Él en espíritu y en verdad, porque solo así podemos nosotros encontrar todas esas grandes y maravillosas promesas que tiene para cada uno de nosotros, si nos arrepentimos de verdad, ¿sí? No debemos nosotros apresurarnos a hacer las cosas, dice aquí el versículo. No debemos nosotros apresurarnos a hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, porque el enemigo todo lo quiere rápido. El que quiere el dinero todo lo quiere, como el narcotraficante, todo quiere ser ya, rápidamente. Esa es lo que quiere el enemigo para hacernos caer. Las cosas de Dios son a largo tiempo. Ahí es donde nos prueba la paciencia, para ver si nosotros estamos, de qué estamos hechos. Ahí dice el versículo 16, 28, 16. Por tanto el Señor, Dios el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. El que creyere, no se apresure. Porque el apresuramiento no es de Dios. Dios quiere que nosotros lo busquemos en espíritu y en verdad. Segundo a segundo, día a día, cada día. Él quiere que todas las cosas que nosotros realicemos, las coloquemos delante de Él, para no ir a cometer actos que después nos van a pesar, que después van a venir en contra de nosotros por querer hacer las cosas apresuradamente y hacerlas en nuestra propia voluntad. Él quiere que dependamos de Él, que no estemos como este pueblo natural que no ha creído, hasta ahora no ha creído, solo una pequeña parte está entendiendo y conociendo la venida de Cristo Jesús a nuestras vidas, y hoy nosotros disfrutamos de esa venida, porque Cristo es la vida, y ahí es donde nosotros vamos, en busca de la vida, en busca de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor que nos da esta oportunidad de anunciar esta parte de la verdad, del camino, de la vida, que es Cristo Jesús. A eso vino el Señor, a vencer las aflicciones, las angustias, las tristezas, los temores, todo desánimo que hay, todo temor, toda opresión. Todas estas cosas vienen porque han desechado la roca, esa roca poderosa que es Cristo, el fundamento. Nuestra casa tiene que estar fundamentada en esa roca, en esa casa poderosa, porque nosotros tenemos que crecer con ese fundamento de la palabra de Dios, dada por Dios a través de las enseñanzas de los apóstoles, de los profetas. Tenemos que conocer qué es el testamento, que para hablar del Antiguo o del Nuevo Testamento tenemos que escudriñar las Escrituras, donde está la verdad, para que no nos perdamos por falta de conocimiento y seamos destruidos, porque estamos nosotros refugiándonos en la mentira, en el engaño, en cosas que no son,
que Dios no ha dicho ni ha puesto. Nosotros tenemos que venir al Señor, venir qué dice el Señor, los dichos de su boca, qué dice la palabra del Señor, qué dice las Escrituras. Vosotros muchos erráis por no conocer las Escrituras. ¿Qué dice la sumatoria de su verdad? Que nos está diciendo hoy y hablándonos en Isaías, el profeta Isaías, que nos habla de un pacto con la muerte que todavía está, porque el hombre no ha venido a Cristo, Cristo es la vida. Cuando venimos a Cristo, que ya vino a deshacer las obras del maligno, las tinieblas, la oscuridad, y nos da la luz, pues vamos a vencer ese pacto con la muerte, porque la muerte nos va a perseguir, porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, o sea, cancelamos el pacto con la muerte, está diciendo el profeta Isaías, pues vamos a tener el pacto de la vida, pero nosotros desechamos esa roca, dice la palabra de Dios. Dice que, por tanto, el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyera no se apresure. Entonces, para creer en esa parte espiritual, que es lo que nos fortalece, que es el poder de su fuerza, y fortaleciéndonos en el Señor y el poder de su fuerza, pues los vientos y las tempestades van a venir a nuestra vida, y si estamos sobre la roca que es Cristo, pues los vientos y las tempestades que vienen, como no vemos la parte espiritual, entonces nos van a llenar de temor, de miedo, de angustia, de tristeza, de desesperación, de opresión, llenos de temor. El temor que me espantaba me ha venido, dice Job 5, porque no hemos ido a escudriñar las Escrituras. Lo que me ha venido se me ha presentado, porque solamente estoy en el pacto con la muerte, con la destrucción, con el engaño, con la mentira, con la hechicería, todas estas cosas que son paganas, que nos apartan de Dios, y por lo tanto estamos en ese monte de la maldición, ya, el monte donde hay cosas que vienen de repente sobre nuestras vidas porque no hemos pasado al monte de Dios, al monte de Sión, nos está diciendo el Señor hoy. En ese monte de Sión está Cristo, está la roca, está el fundamento. No somos avergonzados cuando hemos pasado de muerte a vida, porque nosotros estábamos muertos pero en delitos y pecados, y Él nos dio vida. Juntamente con Él hemos sido levantados de ese pacto que había por nuestro pecado. Cristo venció el pecado y la muerte y limpió nuestra alma y nuestra conciencia de obras de muerte, o sea, de tinieblas, de oscuridad, de estas cosas que nos llegan y nos causan tristeza, angustia, nos entristecen cosas del mundo. De repente nos llegan cosas que por escasez, ruina, miseria. Yo tuve casa, yo tuve carro, yo tuve esposa, yo tuve hijos, todo se desaparece de un momento a otro porque tu casa estaba en la arena y vinieron los vientos y las tempestades y te la tumbaron, porque no estabas en la roca, no estabas en el fundamento, no estabas en el Señor. La palabra es Cristo, Cristo es la palabra de Dios. En ese monte, dice el Señor, el Verbo se hace carne en nosotros y nos fortalece para que vivamos una vida en el Espíritu, no viva en la carne, porque la carne para nada aprovecha, dice el Evangelio de San Juan, mas el Espíritu es el que da vida, y las palabras que recibimos son Espíritu y son vida, porque es Cristo, el Verbo. Todas las hojas del árbol, dice, son para sanidad de las naciones. Entonces, cuando cogemos la palabra de Dios, que es Cristo, pues nos vamos a fortalecer, vamos a crecer, nos vamos a llenar de Él. Pero nosotros nos dejamos engañar por las tinieblas y nosotros creemos que Egipto, el mundo, y nos refugiamos en cosas terrenales, cosas que vemos, cosas que tocamos, cosas que sentimos, cosas que van a ser destruidas con el uso, y no tenemos la parte espiritual, no tenemos fe, porque esa fe la hemos quitado, la hemos desechado desde el principio. Veamos Génesis 11, ¿qué dice? Génesis 11 dice la palabra de Dios, que nos habla el Señor. Desde ahí comenzamos a ser confundidos en Babilonia. Babilonia es este mundo, Babel es este mundo, y el mundo está en Babel confundido. ¿Será que va a pasar? ¿Será que no va a pasar? Si el turbión se va a quedar o no va a pasar. ¿Será que las plagas vienen o van a venir otras más? Estamos confundidos porque estamos en Babel. No hemos querido venir a la roca de nuestra salvación, no hemos querido creer en Cristo. Si no vemos señales y milagros, no creeremos, dice el Señor. Estamos pidiendo con cosas terrenales y materiales, pero nuestra casa está débil en la fe, no estamos fortalecidos, no hay un equilibrio, no hay paz.
no hay sino temores. Dice Génesis 11, dice la palabra de Dios aquí, la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabras. Toda la tierra tenía lo mismo. Todos hablábamos el mismo idioma, una sola palabra de Dios. No había confusión. Estábamos aquí en esta tierra. Pero ¿qué pasó? Dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces todo el mundo se va acomodando en las cosas terrenales, en las cosas bajas, en las cosas que nosotros vemos, en las cosas que tenemos. Entonces nos acomodamos y de ahí nos salimos. Y ahí vamos edificando nuestra casa, nuestro templo, y vamos llenándonos de cosas, de costumbres paganas, cosas traídas del oriente, cosas donde Babilonia era ese imperio donde era habitada por Sinar, la tierra de Nimrod, donde fue el primer hombre que se rebeló contra Dios. Entonces empezó a hacer su voluntad y de ahí se contaminó toda la tierra. Y miren lo que pasó, el 3 que dice, y dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Desecharon la parte del Señor, hicieron su propia voluntad. El ladrillo es el barro. Su edificio y su casa está en su propia voluntad, en el barro. O sea, si el fundamento es una casa terrenal y usted la hace en barro, la hace de bareque, pues la casa con un viento se va a caer. Así mismo hicieron ellos. Ellos fundamentaron su vida en cosas terrenales, en cosas materiales, y la roca que es Cristo la desecharon. Todo el mundo desecha al Señor. Nadie viene al Señor porque como es espiritual, es fe, la gente solamente piensa en las cosas que ve, ¿ya? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Se quedan solamente en lo terrenal, están encerrados en lo terrenal, en lo material, de ahí no pasan, en el barro. Somos una casa de barro, dice el Señor, y el tesoro en vasos de barro es el Espíritu, y ese Espíritu Santo lo hemos desechado desde el principio, porque nosotros nos fortalecemos en el Señor, que es la roca, y el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Contra este poder no hay nada que se resista. El Señor derriba argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios, y tenemos una mente fortalecida en el Señor porque tenemos nuestros pies en la roca, en el fundamento que desecharon, el fundamento que desecharon los edificadores, ¿ya? Desecharon a Cristo desde el principio. Mire esto, desde Génesis nos apartamos de Dios, hacemos nuestra propia voluntad y edificamos casa, cosas terrenales, cosas materiales. Lo que estoy haciendo está bien, mis actuaciones están bien, en mi trabajo estoy bien, en mi casa estoy bien, pero haciendo mi propia voluntad. Pero no quiero saber nada de Cristo, fuera la enseñanza de la luz. No quiero, odio a Cristo, crucifíquenlo, dice la palabra de Dios. Somos hombres completamente alejados de ese poder de Dios, somos enemigos de Dios. Entonces, ¿cómo nos va a ir? Pues nuestra casa se nos va a caer, llenas de temores, de miedo, de angustia, de tristeza, desesperación. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a empezar el año? Mi futuro y mi porvenir. ¿Qué va a pasar? Estoy haciendo mi propia voluntad porque he desechado la roca y estoy construyendo en ladrillo, en bareque. Se te cae un andén porque solamente es barro. Entonces, no, eso no debe ser así. Nuestra casa tiene que estar fundamentada en ese fundamento que es Cristo, porque si no van a venir vientos y tempestades como con los discípulos que estaban en la barca y estaban llenos de temor teniendo a Cristo ahí, pero no lo veían. Nosotros no vemos a Cristo, no vemos el Espíritu. Entonces vienen problemas, vienen dificultades y vamos buscando refugios en cosas terrenales y materiales, y ahí no está el poder de Dios. El poder está en esa fe poderosa de tener al Señor, que reprende las tempestades, los problemas, las dificultades, las aflicciones, las necesidades, toda esta cosa, porque tenemos esa parte equilibrada que es la parte espiritual que Dios nos la ha regalado. No solamente de pan vive el hombre, de lo que vemos, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que sentimos. Eso es temporal, esas cosas se van a acabar y con el uso van a ser destruidas. Pero la parte de la roca que es Cristo, mi fundamento, mi casa, lo he desechado. No tengo esperanza, no tengo Dios, no tengo nada, no tengo promesas. Estoy sin Dios, sin Cristo. Estoy en la tristeza, en el desespero, en la necesidad, en la aflicción, quebrado, dice el Señor. Entonces Dios no quiere eso. Dios quiere es que vengamos a Él para que tu fundamento esté sobre la roca, tu casa esté sobre la roca, que es Cristo. No como hicieron estos de Babilonia, que desecharon la palabra de Dios. Entonces dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. No, nadie puede llegar al Padre, nadie puede llegar al cielo. Las religiones creen
se saltan a Cristo, se saltan la roca, creen que van a llegar al cielo. Eso es lo que creen ellos. Nadie puede llegar al cielo sin Cristo. Nadie, está escrito en Juan 14. Nadie puede saltarse ese fundamento. Usted no puede entrar porque es un robador. Usted no puede entrar por fuera de la puerta es Cristo, es el fundamento, y nadie puede llegar al cielo. Ninguna religión te salva la fe en Cristo Jesús, tener esa fe poderosa, esa roca, ese Cristo fundamentado en mi casa, y entonces voy a llegar al cielo un día, voy a llegar al Padre Dios que vino y me probó con cosas hechas y terrenales, pero Cristo vino a volver a conectarme al Padre, y nadie puede volver al Padre sin Cristo. Nadie puede volver al Padre sin Cristo. Para eso vino Cristo, para despertarnos, porque estábamos nosotros fundamentados en una doctrina falsa, en un engaño, una mentira, y nos gustan unas cosas falsas y mentiras, pero no nos gusta Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo hecho carne, el fundamento. Entonces dice, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, completamente sin el fundamento, completamente sin Dios, sin promesas en esta vida, todo haciendo su propia voluntad. Yo estoy bien y me creo un Dios. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. O sea, completamente alejados del Señor. Yo no quiero saber nada de mi Creador, yo no quiero saber nada de mi Hacedor, yo no quiero saber nada de la luz, yo no quiero saber nada del Señor. No me hablen de la palabra de Dios. ¿Y qué nos está diciendo Isaías 28? Oí palabra de Dios, pueblo que ha hecho pacto con la muerte. Oí palabra de Dios. No quieres que estés ahí, quieres que estés en la ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, que venció la ley del pecado y la muerte, Romanos 8. Nosotros no podemos vencer la ley del pecado y de la muerte si no tenemos la ley de espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, porque entonces en vano vino Cristo. Si yo tengo la ley del espíritu de vida, pues tengo paz, tengo gozo, tengo benignidad, bondad, tengo las riquezas de su gloria, tengo la parte espiritual, puedo buscar de las añadiduras, no van a ser un tropiezo para mí, puedo sujetar las cosas terrenales, no, los vicios no me van a sujetar ni me van a destruir, porque tengo el más poderoso, que es la roca, para que mi casa no se caiga, para que mi casa no sea destruida, para que yo pueda fructificar, para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda ser más que vencedor, para que yo pueda todo lo que siembre será vuestro, dice el Señor. Puedes tener tu casa, tu finca, lo que seas, fructificas, vas a producir, porque tienes fruto, porque no estás estéril, no estás sin agua, estás con el Espíritu Santo de Dios y poder de Dios, que es la roca, no estás deshidratado, no estás sin fruto, pero tenemos que tener esa parte espiritual todos en nuestra casa, para que nosotros podamos vencer y poder nosotros avanzar, porque si no estamos encerrados, la tierra es un círculo, y si nosotros no estamos sino solamente en lo terrenal, pues no vamos a avanzar, sino que nuestra mente va a ser solamente llena, nuestros vacíos de cosas terrenales, y eres una mente vacía, una mente completamente alejada de Dios, una mente sin espíritu, un alma viviente, ¿ya? Entonces Dios no quiere eso. Dios nos regaló la parte de Él, la imagen y semejanza de Dios, para que seamos completos, cuerpo, alma y espíritu, no cuerpos y entes donde nosotros nos falta y hemos desechado nuestra parte espiritual, la parte que es eterna. Entonces dice la palabra de Dios, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Ya? Por eso fue llamada el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces hay una confusión enorme, confusión total, una confusión completa. Creemos que estamos bien, creemos que el Dios de la religión es el Dios de este siglo, del cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la roca, que es Cristo y la luz. Entonces estamos en un engaño horrible y estamos confundidos. No sabemos para dónde vamos, no sabemos a dónde estamos, no sabemos qué va a pasar, no tenemos una bitácora, no tenemos luz, no tenemos un faro, no hacemos nada, solamente estamos en un mismo círculo y no avanzamos nada. ¿Por qué?
Porque hemos desechado esa parte espiritual de Dios desde tiempos muy antiguos. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que tener en nosotros, ser doctos en la palabra de Dios, tener una doctrina, que nosotros podamos coger del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento y ir haciendo la figura que ha pasado con la roca. ¿Por qué no hemos alejado de Dios? Porque desde el principio no queremos saber nada de Dios. La tierra está desordenada y vacía. Cuando nosotros entramos a esta tierra, nosotros solamente tenemos no más una mente terrenal, una mente que solamente es corta, solamente lo que vemos, solamente lo que tocamos, solamente lo que hacemos, pero no vamos más allá, porque no tenemos la parte de Dios que es espiritual, el vértice, ¿ya? Y ahí sale todo el poder, ese vértice, esa piedra que desecharon los edificadores y completamente se alejaron de Dios y se alejaron del Señor. Entonces tuvo que venir Dios otra vez de nuevo a la tierra a volver a conectarnos, porque había una confusión. Si yo no llego a Cristo, no va a tener luz, no va a tener paz, no va a tener gozo, porque el Señor dice: vuelve en amistad con Dios y por eso tendrás paz, tendrás reposo. Si no volvemos a Dios, no alejarás de la aflicción de tu casa. Tu casa está afligida, está angustiada, está triste, está desesperada, nos falta todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos desechado esa roca, hemos hecho un pacto con la muerte, y Cristo venció el pecado y la muerte. Ninguna condenación hay, pues, Romanos 8:1, para los que andan conforme a la ley del Espíritu de vida. Y las palabras que os he hablado, dice el Señor, son espíritu y son vida, porque tenemos un nuevo nacimiento, no solamente terrenal. Nuestro nacimiento debe ser espiritual, para poder nosotros volver a Dios, porque nadie vuelve a Dios sin Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura. 2 Corintios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Todas esas cosas del engaño, de la mentira, de la traición, de la hipocresía, que éramos nosotros sin fructificar, sin agua, sin Cristo. Entonces estamos perdidos, y Dios no quiere que nos perdamos. Dios quiere es que volvamos en amistad con Dios. A eso vino Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago cosas nuevas. Entonces el Señor vuelve a recuperarnos y nuestra casa va creciendo, va a ser un edificio para ser morada de Dios en el Espíritu, y nos va limpiando de esas obras de muerte que está diciendo Isaías 28. Hacemos pacto con la muerte, obras de muerte. Nuestra conciencia solamente está la parte terrenal, es una parte vacía. Nuestra casa está vacía, nuestra casa le falta algo, y no queremos venir a esa parte de esa roca que es la que llena todo nuestro ser y toda nuestra casa, y el Espíritu Santo de Dios, para que fructifiquemos y podamos tener una vida apacible, en paz, en gozo, en paciencia, en benignidad, en bondad, fe, templanza. Contra estas cosas no hay ley. No está la muerte, está el Espíritu de vida, y nosotros hemos pasado de muerte a vida con Cristo. Nos ha trasladado de las tinieblas a la luz. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado, que nosotros no podemos desechar esa piedra que es la parte de Dios dada a los hombres, que es Cristo Jesús, esa roca, ese fundamento que es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Porque ¿qué dice el Señor con respecto a toda esta desobediencia que está ocurriendo, pues, en estos tiempos? Y en todo tiempo siempre va a tener desobediencia. Dice 11:32 de Romanos que Él nos recogió a todos en desobediencia, para podernos manejar, para podernos orientar, para podernos guiar. Así que nadie se puede ufanar de que no ha pecado o que está siendo ya santo. No, el Señor, con respecto a toda esta desobediencia al pueblo que no han querido oír la palabra de Dios, nos dice aquí en 29:13, ahí mismo Isaías 29:13, dice el Señor con respecto a todos estos acontecimientos religiosos que estamos viendo en el mundo entero, ¿sí? Dice 29:13 el Señor. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es lo que más prevalece en estos tiempos. Vemos nosotros las iglesias, los conventos, los centros de adoración, donde son cantidades, son llenos. Hay cantidad de gente clamándole a Dios, pero no sabemos a cuál Dios está clamándole.
si es al Dios verdadero, al Dios de las Sagradas Escrituras, al Dios vivo que está dentro de cada uno de nosotros, o al Dios de la religiosidad, ¿sí? O a la roca esa con minúscula que dice la palabra en Deuteronomio, que no es como la roca de ellos. La roca de ellos es la religiosidad. Así es el pueblo que va a buscar del Señor para pedirle, de pronto, para poder tener mejor puntería, pediría al sicario para matar a alguien o para robar o para atracar, ¿sí? Pues es la religiosidad en la cual el Señor nos saca de allí. Eso está diciendo acá, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Todo el mundo en lo cual nosotros vemos, todo el mundo conoce a Dios, ¿sí? Pero no se sabe cuál Dios. Hay un Dios que es el Dios verdadero, el Dios de las Sagradas Escrituras, que es con D mayúscula. Hay un Dios que es el Dios de la religiosidad, que es el Dios con D minúscula. Es el Dios dinero, el Dios plata, el Dios material, el Dios natural, ¿sí? Que el hombre clama. Allí, en esa multitud, en las iglesias, aún en los centros cristianos, se pregona. Los videntes dicen, tienen pregonar cosas que Dios no ha dicho, ¿sí? Ahí también está ¿qué? La religiosidad. Ahí está metido el enemigo. Eso lo confirma ahí mismo, adelantico, en el 39 de Isaías. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor. Es lo mismo de hoy en día. No quieren oír la palabra de Dios. Ahí desde el 28 le estaba hablando a este pueblo lleno de rebeldía, que no quieren oír palabra del Señor para que se corte ese pacto con la muerte, nos está diciendo allí, ¿sí? Para que salgan de esa llanura. Nos hablaba ahí también el Señor allí en la Torre de Babel, donde está todo lo que es material, todo lo fácil, todo lo bueno. Ahí es donde quiere el hombre estar, todo lo que sea rápido. Y el Señor nos decía ahora que el que cree en el Señor no se apresure, no se apresure. Tenemos que, las cosas de Dios son despacio, ¿sí? Dios quiere que nosotros entendamos eso. Él puede actuar en un abrir y cerrar de ojos, como puede tardar una bendición 5, 6, 7, 8, 10 años o un mes. El tiempo es de Él. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice Isaías 55, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros pensamos una cosa, pero Dios hace rato que fue y volvió y nos quiere enseñar a través de las Sagradas Escrituras, que no es en nuestras propias fuerzas, no es en nuestra voluntad, no es en nuestro apresuramiento de hacer las cosas, sino cuando Él lo dispone. Dice el 28:13, la segunda parte, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Muchos templos y muchas iglesias van a clamarle a Dios, pero su corazón está pensando en de pronto más tarde ir a ¿qué? A robar, o la señora está pensando en la olla que dejó allá en el fogón, ¿sí? O en el problema con su esposo, etcétera, etcétera. O sea que su corazón no está allí en lo que el Señor le está enseñando a través de sus hijos. Dios dispone a cualquiera para que la palabra de Dios entre a tu vida, te transforme y puedas cambiar y ser nueva criatura. Allí en el espíritu de la mente es donde entra la palabra, pero hay que oírla, y es lo que le está diciendo al pueblo hoy. Ya al pueblo de Israel nos dio como enseñanza, es lo mismo de ahora. No quieren oír palabra del Señor, porque es la única forma que podemos nosotros salir adelante en toda situación negativa que se pueda presentar a cualquiera de nosotros. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Son más los mandamientos de hombre que la palabra del Señor. Si usted se va a casar, tiene que llenar ciertos requisitos, tiene que hacer un curso prematrimonial, ¿sí? Si usted se muere, también hay que ir a hacer una cantidad de vueltas y diligencias, porque son más los estatutos y los mandamientos que lo que la palabra del Señor nos manda.
O sea que estamos en medio de una religiosidad que es donde el Señor quiere que nosotros salgamos de allí, que tú salgas de allí, porque nosotros también estábamos allí, estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él vino a raíz de la muerte en la cruz. Esa es la figura. El Padre Dios manda a su Hijo para que recoja todos los pecados de la humanidad, para perdonarnos y podernos injertar como hijos suyos. Y hoy estamos nosotros allí, injertados como pueblo, como hijos suyos, y podemos estar acá delante de su palabra, llevando su mensaje, porque toda la palabra es espiritual. Oíd palabra del Señor, tú que estás allí por primera vez, porque haces parte de ese pueblo rebelde, ¿sí? Estás en desobediencia, cuando no oímos palabra de Dios, cuando nosotros no madrugamos a orar, a leer, necesitamos estar en comunión continuamente con el Creador, porque Él es la vida, nos decía ahora, Cristo es la vida, y a Él tenemos que estar todos los días glorificándole y dándole gracias y colocando todos nuestros asuntos delante de Él para que las cosas salgan a bien, ¿sí? Dice el Señor acá en el 30:15, mire cómo debemos, no es por apresuramientos, dice el Señor, porque así dijo Dios el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Sí ves? En quietud, en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. ¿Sí ves? Nos brinda lo mejor, ese reposo es Cristo dentro de cada uno de nosotros. Esa confianza es toda puesta en Él, porque es el autor y consumador de la fe. Esa confianza no debemos colocarla en el hombre, ¿sí? Maldito el hombre que confía en el hombre, que nos habla Jeremías 17, ¿cierto? Sino bendito el hombre que confía en el Señor y pone todos sus asuntos al Creador. A Él sí tenemos que poner toda nuestra confianza, no en las cosas hechas, no en las cosas materiales, sino en el Creador de todas las cosas. Ahí es donde está la gran diferencia que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. Y Él quiere que tú que estás allá también entres a ser parte de ese pueblo de Sión, ¿sí? Allí en Sión es donde está Él, ahí es donde está la roca, ahí es donde está Él con los brazos abiertos para recogerte, para decirte, no temas, no importan los pecados. El Señor vino es al pecador, Él no vino al justo. Ese ya se declara allá lo deja, Él viene es al pecador, ¿sí? Ahí es donde tenemos que nosotros entrar a comprender que Él quiere es lo mejor para ti, para cada uno de nosotros, si creemos, si oís la palabra de Dios, si te convertís y comenzás a ser conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor, Dios te va a bendecir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere es que nos acerquemos confiadamente a ese Cristo misericordioso que vino a recuperarnos, ¿ya? Para que hagamos su voluntad. Yo no quiero que el pecador muera, Dios no quiere, sino que se arrepienta y viva. Y el arrepentimiento nos lleva a nosotros a una vida completamente cambiar, renovada, tener todas las dádivas que Dios nos da por esa fe de buscar a Cristo Jesús, que es el Salvador. En ningún otro nombre hay salvación dado a los hombres, es dado a Cristo, esa salvación tan grande en los cielos, debajo de los cielos y la tierra, toda rodilla se dobla y toda lengua lo confiesa. Mire lo que dice el Señor, la fe de la mujer cananea. O sea, nosotros éramos esa parte que éramos lisiados de los pies, nosotros no teníamos el apresto del Evangelio, la palabra no era para nosotros, la palabra era para su pueblo, para el pueblo judío. Dios vino primero a ellos, primero al judío y después al gentil, debido a que el judío rechazó ese pan que es Cristo Jesús. Entonces por misericordia hemos entrado nosotros a recibir todas las riquezas y las misericordias del Padre Dios y la salvación tan grande en Cristo Jesús, que Cristo fue el único que nos acercó al Padre y quitó la pared que nos separaba, y de los dos pueblos hizo uno solo y nos ha acercado. El Señor dice que Él no desestima a nadie, el que a mí viene no lo he hecho fuera, nunca tendrá hambre ni sed. Por eso tenemos que venir a ese Rey que es Cristo Jesús, ya crucificado, débil en la cruz, pero
victorioso, resucitado en el Espíritu. Ese Cristo es el que debemos de tener. Nosotros somos débiles en la carne, tenemos aflicciones, tenemos muchas cosas, pero el Señor nos fortalece para que más sea lo que tengamos nosotros en lo espiritual que lo terrenal y lo material, porque lo espiritual tiene que ser más que lo terrenal. Ese se llama fe. Dice Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces nosotros estábamos en esa parte del tormento, de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, de la escasez. Nos faltaba todo, éramos atormentados porque éramos de una descendencia cananea, estábamos sin Dios, dice Efesios 2, sin leyes, sin mandamientos, sin Cristo, sin promesas, sin nada, tirados aquí en este mundo, y solamente nos hacíamos pacto con la muerte, como nos está diciendo hoy en Isaías 28. Nuestro pacto era con la muerte, destrucción, no había nada, tiniebla, oscuridad, no avanzábamos porque no teníamos luz. Entonces miren lo que pasó a ese pueblo que estaba en Tiro y Sidón, que es el pueblo de hoy, es el mismo pueblo que Jonás fue mandado por Dios a Nínive, ese pueblo que estaba completamente desde la antigüedad en Génesis 11 alejado del Señor, sin Cristo. Entonces nosotros tenemos que ir y predicar a Nínive, a ese pueblo que está atormentado y angustiado. Entonces dice el Señor: ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Son los pueblos atormentados. Pero Jesús no le respondió palabra, no era para ese pueblo. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciéndole: despídela. Él respondiendo le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Entonces respondiéndole Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Entonces nosotros hemos entrado es por fe. Nosotros somos ese pueblo donde éramos perrillos, estábamos nosotros sin ninguna bendición, estábamos en maldiciones, y Cristo con esa fe nos dio esa misericordia de acercarnos al Padre, y nosotros hemos entrado por fe, porque ellos desecharon el pan y nosotros ahora tenemos el pan completo. El pueblo judío está sin Cristo y nosotros estamos con Cristo, hasta que ellos van a entrar completamente, porque los dos pueblos hizo uno. Entonces tiene que venir el Señor otra vez de nuevo y ellos van a reconocer otra vez a Cristo Jesús. Hay que darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque nos has dado esta oportunidad de anunciar el Evangelio a las que están, Padre, desesperados, angustiados, entristecidos, oprimidos, desesperados, atormentados por esa parte, Señor, donde se han alejado del verdadero Dios y han buscado ídolos, Padre Santo, donde no los va a salvar, Señor. Los ídolos son los ídolos que están en Babel, donde solamente son cosas externas, Señor, que son cosas temporales, y nosotros tenemos que venir a la roca, a Cristo. La fe viene a cada uno de nosotros cuando Cristo está fundamentado en nuestra vida y nuestra casa está llena de ese poder de Dios para poder resistir los temores, las tempestades, las aflicciones, las plagas que van a venir sobre este mundo entero, porque estamos en principios dolores. Sálvanos, Señor, de la ira venidera, teniendo a Cristo Jesús. Bendecimos tu santo nombre y damos gracias por tu palabra que nos has dado hoy, que es vida, Señor, porque Cristo es la vida, y cancelamos el pacto con la muerte y venimos a Cristo, que es la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Buenas noches. Dios los bendiga.